¿Existe un pecado que no pueda ser perdonado? Te cuento, en Hebreos 10:26 nos dice: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio que cubra esos pecados. Esta enseñanza nos deja un gran mensaje, un mensaje que puede malinterpretarse si no se sabe discernir con la ayuda del Espíritu Santo. Muchos se preguntarán entonces: si yo acepté a Cristo, por ejemplo, hoy, y por ende sé que debo hacer las cosas bien ante Dios, pero de repente voy con mis amigos y me tomo una cerveza, o sin querer, o más bien queriendo, le digo malas palabras a mi pareja, le contesto mal a mis padres, entonces ya no tengo perdón de Dios. La realidad es que esto no es así, sino que más bien si recibiste a Cristo en tu corazón y has decidido llevar una vida en su voluntad, pues esto llevará un proceso, llevar una relación con Dios constante, como leer su palabra y orar, y bueno, juntarse con amigos, hermanos que tengan el mismo sentir, pues eso te llevará al proceso de esa transformación. No significa que ya no serás perdonado por eso, sino que tener ese deseo y ese anhelo de tener ese cambio te ayudará pues a servirle al Señor, a ser fiel, a ser constante, a ser sabio y tener esa armadura de Dios para contraatacar a los dardos del enemigo y no caer en esa tentación y en ese pecado. Por años, mucha gente que ha estado en el Evangelio también peca y también tiene el conocimiento, incluyéndome, ¿verdad? Que también me equivoco. Pablo le decía esto a los hebreos porque los hebreos ya tenían ese conocimiento de las buenas nuevas de Cristo. Así que les hizo ver cómo era que podían caer en pecado intencionalmente, y entonces así pues no había redención por sus pecados cuando intencionalmente lo hacían. Es decir, es imposible no hacerlo cuando estamos en un cuerpo corrompido. El cuerpo simplemente tiende a pecar porque ya está en él. Es como si un amigo de repente te pretende picar los ojos, ¿verdad? Y claro, tus ojos rápidamente, intencionalmente van a cerrarse para protegerse. Eso es lo que nos pasa a nosotros con el pecado. Por ejemplo, si de repente nos empezamos a enojar, empezamos a gritar o actuamos de una manera que no debemos en el momento, pero nos dejamos llevar por la ira, pues de esa manera es que pecamos, que no es intencionalmente. Así que, pero si te propones intencionalmente a pecar, allí es cuando la cosa cambia. Es como decir, hoy me voy a levantar y voy a pecar. Eso es como ya definitivamente intencional. Cuando intencionalmente buscas la manera de mentir, de robar, de adulterar, etcétera, haciendo caso omiso a la voz del Espíritu Santo que te hace ver que debes hacer lo correcto y debes de huir de ahí, entonces ahí es cuando es intencional. Ustedes me dirán, bueno, esto quiere decir que las cosas malas que hice sabiendo que estaban mal, porque todos sabemos lo que está bien o lo que está mal, porque Dios nos dio esa conciencia y aún así lo hacemos, entonces ya no tenemos perdón. Si estás pensando en arrepentirte precisamente por esta enseñanza que estás comprendiendo, es porque entendiste el mensaje y ahora lo sabes y no quieres pecar más intencionalmente. Claro que recibirás perdón de parte de Dios si te arrepientes de corazón, pero si por el contrario decides ignorar esta palabra, tú, hermana o hermano, ya tienes años en el Evangelio y sigues pecando intencionalmente, entonces ya no hay más justificación ante Dios por tus pecados, aunque hayas aceptado a Cristo, porque al cometer el pecado intencionalmente después de tener varios años en el Evangelio, esto quiere decir que realmente nunca aceptaste a Cristo en tu corazón, y por ende su palabra nos dice en Hebreos 10:27 que solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Hermanos y hermanas, con el Señor no se juega. Él conoce tu corazón y tus intenciones, y si cosechamos malos actos recibiremos, como nos dice su palabra. Todo lo que el hombre cosechare, esto también segará. Lamentablemente es por eso que mucha gente se queja ante el Señor cuando lleva una vida de penurias o enfermedades, y es que muchas veces es consecuencia de nuestras malas acciones, las cuales no las presentamos a Dios en arrepentimiento genuino, sino más bien continúan por la vida pecando intencionalmente. Claro, muchas otras veces son pruebas que el Señor permite para reforzar nuestro carácter y nuestra fe, pero recuerda que su palabra nos dice que no nos dará nada de lo que no podamos soportar, y que Él nos dará la salida cuando entremos en tentación. Así que no hay justificación entonces cuando pecamos intencionalmente. Para concluir,
no nos confundamos, pues si pecamos involuntariamente, abogado tenemos para con el Padre, Jesús. Pero si pecamos intencionalmente después de llevar años en el Evangelio, ya no hay más justificación por los pecados. Por lo tanto, no habrá perdón, pero te tengo una buena noticia. Si has estado pecando intencionalmente después de tener años en el conocimiento de Dios y después de escuchar este mensaje te sientes arrepentido por tus acciones, no te preocupes. Mientras estés en este mundo, estamos a tiempo de reconciliarnos con Dios y pedir su guía para empezar de nuevo, pero esta vez con ayuda y guía y dirección del Espíritu Santo, porque en Cristo nos es posible todo. Si quieres reconciliar con Dios, ora conmigo. Señor amado, acudo a ti en arrepentimiento por todos los pecados que he cometido intencionalmente, sabiendo que está mal y haciendo caso omiso a mi conciencia para hacer lo correcto. Y a pesar de haberte ya conocido en estos años, acepto que no merezco el perdón, pero también apelo a tu misericordia para que me des una nueva oportunidad y comenzar de nuevo hoy. Tu palabra nos dice que nuevas son tus misericordias cada día, y así quiero vivir en tu voluntad un día a la vez. Y si llego a fallar, no haberlo hecho con alevosía y ventaja, sino que involuntariamente. Ayúdame a ser capaz de poder reconocer inmediatamente mis faltas y ponerlas delante de ti en oración y arrepentimiento, y con la ayuda y guía de tu Espíritu Santo para no volver a cometerlas. En el nombre de Jesús, oro. Amén.